Bueno, vamos a hablar ahora de copiado y pegado. Fíjense en que yo acá tengo una celda donde sumé estas tres celdas, ¿sí? Y acá tengo una celda donde hice la división de esta celda por esta celda. Fíjense, en Excel trabaja con algo que se llama copiado relativo absoluto mixto. ¿Qué es lo que es el copiado relativo? Solo se da cuenta que si yo hice esta cuenta acá, 6 más 7 más 4, o C6 hasta E6, que ya vamos a hablar de eso, y esto lo copio, hago, miren, copiar y lo pego acá, se va a dar cuenta que si yo estoy parado acá y sumé todo esto, si me paro acá es porque quiero sumar todo esto. Entonces, fíjense que en esta celda me puso C7 más D7 más E7, ¿sí? Eso se llama copiado relativo. Lo puedo hacer copiando, seleccionando y pegando, o miren, fíjense en que acá, a ver si puedo agrandar más, acá, cuando yo selecciono la celda, acá me pone un punto cuadrado y me cambia el mouse cuando me paro ahí, me cambia el puntero del mouse. Si yo lo arrastro, es lo mismo que copiar y pegar, ¿sí? Lo voy a borrar, vamos a hacerlo de vuelta. Si yo arrastro, me hace lo mismo. Entonces, esto que era C6 más D6 más E6, se transforma en C7 más D7 más E7, y esto obviamente C8 más D8 más E8. Esta cuenta de acá, ¿sí? Eso se llama copiado relativo. Siempre que arrastren, van a tener que tener en cuenta que lo va a hacer de esa forma, y es comodísimo cuando yo hago la primera cuenta bien y después arrastro y me hace todas las cuentas siguientes. Vamos a hacerlo con el promedio. El promedio, dijimos que era doble clic, fíjense que me pinta la celda del color este, F6 dividido H2. Entonces yo ahora voy a arrastrar. Arrastro y me da un error, ¿sí? Si ustedes quieren, pueden pausar el video ahora y pensar por qué de ese error, ¿sí? Fíjense en que yo en esta entonces dividí F6 dividido H2. Si no han usado nunca Excel, y de acuerdo a la explicación que yo les hice de acá del copiado relativo, se podrían dar cuenta por qué hay un dividido 0. Vamos a esa parte. Fíjense, en esta es F6 dividido H2. La que sigue es F7, bajó un lugar porque yo arrastré para abajo, pero divide por H3 obviamente, y la de abajo por H4, ¿sí? Para salvar esas cosas, yo puedo dejar que la celda quede fija, y eso se llama referencia absoluta. Fíjense, en mi primer cálculo, el que está original, el que voy a usar para copiar, dentro de H2 le agrego un signo pesos a la celda, a la fila y a la columna y a la fila. Fíjense, ahora hace F6 dividido pesos H pesos 2. Y como tiene el signo pesos, eso va a quedar fijo, no va a ser relativo, no se va a arrastrar. Mira, le doy un Enter, la cuenta es la misma, divido F6 por H2, pero cuando lo arrastro, ahora es, le doy doble clic, F7 dividido H2, porque la dejamos fija, y F8 dividido H2, ¿sí? Esa es la diferencia entre el copiado relativo y el copiado absoluto. Ya vamos a ver que hay muchas funciones o fórmulas que van a ser necesario utilizar cuando yo una porción de celdas o un conjunto de celdas o una celda necesito que siempre se haga el cálculo sobre ellas o la relación sobre esas celdas, siempre las voy a tener que poner absolutas porque va a ser siempre por la misma celda, y cuando arrastre eso no se debería mover, ¿sí?